necropolíticos, pero hay también temas morales que tienen consecuencias sociales graves, como la trata de personas. Parece chocante que en el siglo XXI sigan existiendo ese tema. Felizmente que en nuestro país hay una red peruana de lucha contra la pornografía infantil y estamos ante un experto en trata de personas, que es el señor Dimitri Semanchi. Buenos días, señor Semanchi. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Cuéntenos cuándo se creó esta red de la cual usted es promotor y cuáles son las campañas que está realizando. Bueno, la Red Peruana contra la Pornografía Infantil nació en el año 2006, ya vamos a cumplir 10 años este año en octubre, y el objetivo principal era, o es, enfrentar las redes de producción, comercialización y distribución de pornografía infantil, que es una forma de explotación sexual, que es una forma también de trata de personas, que principalmente utilizan hoy las tecnologías de información y comunicación para desarrollarse, para interactuar entre estas organizaciones criminales, porque hay que tener claro que no solamente se trata de un tema moral, sino es un tema económico a nivel transnacional, porque la trata de personas está considerada como uno de los 3 delitos principales en el mundo, después del tráfico de armas y el narcotráfico, que produce además mayor cantidad de dinero para estas organizaciones, y por ende muchas veces estas organizaciones criminales transnacionales ven en la trata de personas un producto más para seguir ganando más dinero, ¿no? ¿Qué datos tenemos sobre el Perú? Perdón. Bueno, por ejemplo, en el Ministerio Público del año 2009 al año 2014, hasta el año 2014, se registraron 2.700 imputados, ¿no? Personas imputadas por el delito de trata de personas, que en el mismo periodo solamente 45 de estos 2.700 terminaron con sentencias condenatorias. Entonces, no solamente es rentable en sí mismo para estas organizaciones criminales entrar a la trata de personas, sino que además no ven un riesgo potencial en ser... Claro, pero justamente el problema es que quizás tenemos malas estadísticas en el Perú. Pero ¿cuántas personas han sido víctimas de este delito? Ya. Ahora, en ese periodo, en el 2009 al 2014, se han rescatado 3.911 víctimas, de las cuales 60% de estas eran menores de edad. Ahora, no podemos saber quiénes más están, porque si no estaríamos, si supiéramos, estarían rescatándolas. Comparando esta cifra, ¿no?, con otras de países medianos. Bueno, según el índice global de esclavitud que manejan en Europa, nosotros como país en la región estamos dentro de en el ranking 11. Es decir, México nos lleva a la delantera, pero eso no deberíamos sentirnos orgullosos de estar en el ranking 11. Se calcula, por ejemplo, que a nivel mundial existirían 36 millones de personas en alguna situación de esclavitud, porque la trata de personas no solamente es explotación sexual, es tráfico de órganos, tejidos, la esclavitud, la explotación laboral, y en nuestro país este mismo índice calcula que habrían unas 60.000 personas en alguna forma de esclavitud. ¿Dónde viven estas 60.000 personas? ¿Cómo hacen sus esclavistas para mantenerlos al margen de la mirada pública y policial? Y ojo, no están al margen de la mirada pública. Nosotros, por ejemplo, en estas fiestas hemos salido quizás con nuestro auto y hemos visto la cantidad de niños que son manipulados para pedir limosna. Todos estos niños están siendo explotados de alguna u otra manera. O sea, la trata de personas está frente a nosotros. Algunas veces no la vemos o creemos que solamente la trata es aquella situación en la que la persona está detenida, enclaustrada o engrilletada. Pero en la explotación del niño, porque no estoy defendiendo para nada, por una persona que la lleva cargada, que muchas veces la alquila, ni siquiera es el padre o la madre, para pedir limosna, ¿está dentro del concepto de trata de personas? Por supuesto que sí, porque el concepto de trata de personas en sí mismo es el uso de un ser humano como una cosa para producir algún tipo de ganancia, ¿no? Ese es el concepto global a nivel internacional. Es decir, la utilización de una persona. Incluso en algunos países está tipificado que aquella persona que utiliza a otra para cometer un delito también está dentro de la trata de personas, porque está utilizando a una persona como sicario, por ejemplo. Ahora, hay algunas regiones particularmente afectadas, particularmente lejos de la mirada pública, como
zonas de la selva. Exacto. ¿Qué datos tiene las zonas sobre eso? madereras, donde también se produce trata de personas, aunque su modalidad es totalmente diferente porque es estacional. Cuando hay producción de madera es donde aumenta la trata. Muchas veces los tratantes son redes de la propia familia, donde la propia familia son los que llevan a estos menores a hacer algún tipo de trabajo, ya sea un trabajo laboral o incluso un trabajo sexual. Las madereras, las fosforeras, las ladrilleras, la minería ilegal, todos esos son espacios. Eso es muy condenable. El problema es, ¿tenemos cifras serias sobre esto? No, no? Ese es el problema. En el país, el gran problema de nuestro país, no solamente en el tema de la trata, de nuestro país es que tratamos de enfrentar, por ejemplo, la seguridad ciudadana sin tener unas cifras concretas, porque cada institución produce sus cifras, no las comparte y muchas veces... La pregunta entonces es ¿cómo podemos decir que es un problema grave si no tenemos cifras? Bueno, acá tenemos una cifra... Un solo caso sería moralmente repudiable. Ojo, acá tenemos un hecho puntual. Aproximadamente cada año se desaparecen o son denunciados como desaparecidos, sí. Un promedio de 2.000 personas. Correcto. ¿No? Ya, eso es... De esas 2.000 personas, al año o dentro del año, después de haberlo denunciado, se terminan encontrando o vuelven a sus casas porque alguna vez se habían fugado de ella, un promedio de 1.500. Es decir, hay 500 personas que no se logran encontrar. Entonces la pregunta es, como no vivimos en un país donde haya una guerra interna, donde algún bando esté desapareciendo a otro, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿dónde? Violencia en todas partes. Claro, pero ¿dónde se van estos 500 personas que constantemente cada año... ¿Podemos deducir que van al mercado de trata de personas? Exacto. Por ejemplo, el robo de bebés recién nacidos, ¿dónde se van? ¿Cuántos casos hay reportados de robos de bebés recién nacidos? De bebés estamos hablando de al año un promedio de 12 a 20 bebés que son reportados. Porque hay controles, ahora he visto en la maternidad de Lima, rayos electrónicos. A partir de muchas denuncias se han mejorado ciertos controles, no solamente dentro de los hospitales, sino también a través de los transportes de buses, las salidas, pero... Indudablemente, si sale una persona de Tumbes a Ecuador, como Pedro en su casa, salen también los bebés, ¿no? No quiero rebajar, no quiero echarle agua al caldo, pero hablar de 12 a 15 bebés es una cifra diminuta. Bueno, eso depende de cómo lo veamos, ¿no? Y además, estadísticamente hablando, estamos hablando... un solo caso es gravísimo y todos deberíamos cortarnos las venas por ese caso. Pero de ahí a decir que este es un problema gravísimo... Ese es otro de los problemas. No lo sé. Socialmente hablando. Primero cuando país, yo hablo de datos, trato de hablar los datos oficiales, pero el gran problema es que los datos oficiales son la punta de un iceberg. Uno, porque las personas no denuncian, porque no creen en la denuncia. Eso es lo que no sabemos bien, pues. No sabemos cuánta gente hay que no denuncia. Por ejemplo, yo escucho hablar mucho de la prostitución infantil en la selva. No se dice prostitución infantil, sino explotación sexual de menores de edad, porque los niños no se pueden prostituir. De acuerdo, muy bien. Muy bien por la corrección, pero me parece que se exagera muchísimo porque se plantea que la selva peruana es una especie de gran prostíbulo y no es así. Esto no es así. Bueno, la exageración depende de cómo uno la vea. Sí, primero, yo le digo incluso en Tailandia, en estos países, las cifras también, incluso si uno las compara las cifras, ellos estarían oficialmente mejor que nosotros. El problema es que mejor que Perú, no, es que oficialmente estamos hablando de que las cifras nos engañan mucho. Si nosotros nos basáramos solamente en cifras oficiales, diríamos que el problema de la seguridad no es tal, porque si usted analiza la criminalidad, va a ver que es un tema de percepción, como diría algún ministro que alguna vez dijeron, ¿no? Pero la realidad es que nosotros sabemos que sí, es un problema nacional la seguridad ciudadana. Fuera de las cifras, ¿no? Señor, díganos, ¿qué políticas públicas tenemos que cambiar para mejorar este vergonzoso 11º lugar en el ranking de los países de la región por trata de personas? ¿Qué debemos cambiar? Bueno, en primer lugar, tendría que ser parte de la agenda nacional, porque hoy no es parte de ninguna agenda. Si usted ve, los candidatos no hablan sobre este tema. Ese es uno de los problemas. Segundo, ahora el tema del el transporte de estas personas. Normalmente a estas personas que son obligadas, ya sea a un trabajo forzado o a la explotación sexual, son trasladadas de manera abierta. Entonces tenemos que mejorar las formas como el control de traslado, y no solamente el control, sino la salida de estas personas. Hoy estamos viendo el auge de las tecnologías, que es otro de los temas que casi nadie está
tocando como parte de algún plan el tema digital. La mayoría de personas, principalmente menores de edad, para explotación sexual, hoy son captados a través de las nuevas tecnologías de información, redes sociales, que tampoco existe una sola cifra sobre eso, porque no se manejan cifras en el Perú. Tenemos un país que no maneja cifras, que no es un problema del problema. Tenemos que trabajar con cifras. Por supuesto. Lamentablemente, por supuesto. Tenemos que trabajar con cifras. Y esas cifras tienen que ser oficiales. Y tienen que ser oficiales. Y tienen que ser oficiales. Y o privadas, hechas seriamente. Y ojo, estamos hablando de que el problema de las cifras es en todo. Seguridad Ciudadana tiene un problema de cifras. Usted pertenece a una organización muy notable que yo apoyo vivamente, pero que debiera dedicarse a tener cifras de las cosas. No solamente nosotros, si no es el Estado el encargado de tener cifras oficiales. El Estado peruano tiene muchos defectos, porque si no damos cifras tenemos un problema. Y ojo, el año pasado recientemente se ha dado una partida de 9 millones a nivel nacional, 9 millones para enfrentar la trata de personas, que es aplaudible porque anteriores gobiernos no dieron nada, pero 9 millones se diluye en la nada, se diluye en la nada para enfrentar un problema como este. ¿Quién se encarga de esto a nivel Estado? Bueno, existe una comisión multisectorial contra la trata de personas que la dirige o la preside como Secretaría Técnica el Ministerio del Interior. Y ahí están distintos ministerios. Este es un tema que tiene que ver pues con la seguridad, con la policía. Y es transversal a todos los problemas. Pues cuando una cosa es transversal es un saludo a la bandera. En todo caso, felicitaciones por su red. ¿Se puede consultar su página web? ¿Cuál es? Nosotros tenemos una línea de denuncia anónima que es www.seguroseninternet.org. Seguroseninternet.org, que es una plataforma que ha sido lanzada recientemente el año pasado con el apoyo de Telefónica del Perú. Muchas gracias, señor Dimitri Semanchi, presidente de la Red Peruana de Lucha contra la Pornografía Infantil y experto en trata de personas. 9:29, pausa y continuamos con ampliación de noticias. Gracias.